segundo domingo del año, pero mi primer domingo aquí con ustedes y ustedes conmigo. Así de que va a ser algo significativo el recordar estos minutos de las primeras presentaciones con el propósito de animarnos al amor y a las buenas obras unos y otros. En esta ocasión, amados, quiero presentar una lección que también ayuda mucho para animar a la iglesia, para activar a la iglesia. Como la primera comida que me ofrecieron ayer en la noche que llegamos, y luego hoy, ¿verdad? Como que el alimento era para pesos pesados, como un servidor. Entonces ahora solamente nos resta tratar de digerir y tratar de adaptar esas calorías y esos carbohidratos a nuestro cuerpo. Podemos conformarnos a ello o también podemos empezar a pensar seriamente en nuestra salud y abstenernos de vez en cuando a estas delicias, ¿verdad? Porque realmente el alimento es una delicia. Y hay una forma para hacerlo, ¿verdad? Es poniendo en la mente no comer alimento pesado, o bien, por otro lado, comer alimento pesado, pero pues hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer ejercicio. Porque sin ejercicio también el cuerpo se languidece, se debilita y luego vienen las enfermedades a causa de ello. Pero esa plática, amados hermanos, yo la continuaría si mi profesión fuera de ser un nutriólogo, y no es mi profesión. Mi profesión más bien es hablar de la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios, y si bien voy a nutrir, pues trataré de nutrir el corazón y el alma de cada uno de ustedes. Este tema que traigo esta ocasión es muy bueno para ello, porque vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Juan en cuanto a el amor, ágape: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces tenemos una noción, amados hermanos, errónea de lo que el amor debe de ser entre hermanos. Tomamos primera a los Corintios capítulo 13, ese gran poema del amor que el apóstol Pablo escribió, y pensamos que está hablando del amor de esposos, o del amor de novios, o del día de San Valentín. No. El amor que el apóstol Pablo enseña ahí en 1 Corintios capítulo 13, amados hermanos, es el amor ágape, el amor que debe de existir entre hermanos en Cristo. Es el amor que Dios nos da y es el amor que quiere Dios que practiquemos nosotros. Este amor tiene una cualidad muy interesante, porque este amor no mira el que esté gordito, rellenito, cachetes colorados, no, ese amor no mira esas cosas, amados. Lo que mira ese amor es mi alma. Ese amor penetra hasta ver si yo estoy perdido o estoy salvo. Ese amor permite ver si nosotros vamos camino a la salvación o vamos camino a la perdición. Si usted ve a su hijo cometer una infracción a la ley, su hijo adolescente,
Y el muchacho está tan asustado que llega a la casa con mucho miedo de que usted le vaya a poner una buena cintareada, pero al contrario usted le da palmaditas en la espalda y le dice, qué bueno, mijo, síguelo haciendo. Realmente está amando a su hijo. El hijo había cometido una infracción y usted fue y pagó para que lo dejaran salir. Y ahora le da palmaditas en la espalda diciéndole, qué bueno, hijo. Qué bueno que lo hiciste. Sabía que muchas personas en México, especialmente en mi tierra, en Ciudad Juárez, hay un grupo de muchachos que son conocidos en las calles como los juniors. No sé si usted haya oído de ellos. Estos muchachos son capaces de contratar policías para que les abran camino. Entonces van los policías, los motociclistas o las patrullas van adelante y ellos van jugando carreras con sus carros o con sus motocicletas. Cuando tienen un accidente, hermanos, y este accidente puede ser hasta matar personas, ya que se impactan o chocan o atropellan a personas por usar las carreteras en algo que no se deben de usar, a menos las carreteras de la ciudad no se deben de usar para eso. Y los padres van y pagan, depositan la fianza, los dejan libres y ellos van y festejan que tuvieron un gran triunfo, que la ley no les pudo hacer nada. Y la pobre familia o las familias que dejaron con el dolo de las pérdidas humanas, no les importa nada. ¿Están bien? ¿Es correcto? Eso es lo que hacemos nosotros, amados hermanos, en la familia. Nosotros podemos criar bien a nuestros hijos o los podemos criar mal. Si nosotros creemos que nuestros hijos deben de ser felices, dichosos y que deben de tener todo lo que nosotros no tuvimos, y por eso dejamos de corregirlos, los estamos mandando al infierno, hermanos. Pero deje usted en la familia, ¿qué me dice de entre hermanos? Hermanos que están perdidos, que no encuentran la brújula por ningún lado y vienen y se apacientan con nosotros y se gozan con nosotros siendo irresponsables, irreverentes y no haciendo nada por el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que poner mucha atención, amados hermanos, y por eso el enfoque no es aparecer como un gran maestro o un gran enseñador o una persona que conoce mucho y que tiene mucha experiencia, ¿no? El enfoque es el amor a Dios y el amor al cuerpo de Cristo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Si nosotros amamos al cuerpo de Cristo, vamos a hacer lo que el cuerpo de Cristo necesita para ir caminando correctamente. Pero si nosotros no ponemos atención en eso, nosotros somos cómplices de que miembros se pierdan, porque no han aprendido a ser responsables, no han aprendido a ser parte del cuerpo. Son parte del cuerpo, pero no lo son. Ni se preocupan por los enfermos, no se preocupan por quienes faltan, no se preocupan por los planes de la iglesia, no sé, nada más están aquí para que la iglesia les sirva y para sentirse importantes cuando se les llama a hacer algún oficio. Hermano, no es así como funciona la iglesia. No sería justo de que Dios nos esté dando mandamientos que debemos de llevar a cabo y que algunos lo estemos haciendo y otros no, y los que no los hacen se complazcan como si los estuvieran haciendo, cuando realmente van camino al infierno. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad. El apóstol Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos que actuar, tenemos que accionar. Hermanos fallentos, hermanas fallentas, tienen que aprender cuál es su papel en el cuerpo de Cristo y deben de tomarlo, y si no lo toman, no son parte del cuerpo de Cristo.
Pero esto se tiene que definir porque el cuerpo de Cristo se duele, hermanos, y está herido cuando está vacilándose. ¿Qué estaban haciendo los corintios con aquel hombre que había tomado la esposa de su padre? Estaban complaciéndose con él. Ahora la pregunta es, ¿estaban bien ellos? No. Estaban equivocados. Pero humanamente hablando, físicamente hablando, se complacían con él. ¿Sí me explico, hermanos? Muchas veces hay complacencia en el pecado porque nosotros no cometemos pecado, pero estamos ayudando a que nuestros hermanos sigan pecando. En vez de ayudarles a entender que están en un error y que deben de corregirse. Mire, cuando la palabra de Dios trabaja, tiene dos resultados. El resultado que vimos en la mañana, cuando la ira fue puesta o hizo objeto a los hombres que estaban oyendo a Jesucristo decir, esto se ha cumplido hoy en este día. Cuando Él les dijo que Dios, pudiendo ayudar mucho a los judíos, no lo hizo, prefería ayudar a los gentiles porque los judíos estaban siendo rebeldes. Se llenaron de ira. Ese es un resultado. El otro resultado es que la persona se arrepiente y se afirma con Dios para ser salvo, para ser salvo. Tenemos una gran responsabilidad como hermanos, pero esto requiere dedicación, amados hermanos, requiere personalidad en el aspecto de que hagamos un trabajo personal, hagamos un trabajo particular. Si yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, quiero que se salve, yo tengo que ir a darle información que necesita para salvarse. Ah, ya. Entonces usted se cree perfecto, hermano. Usted se cree perfecto, ¿eh? No. No va uno con la actitud de que es uno perfecto, no. Uno va con la actitud de que si yo me equivoco, tú también me ayudes a mí a entender que estoy equivocado. Hemos leído infinidad de veces Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos míos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, amados, el apóstol Juan está haciendo un llamado a que nuestro amor hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia la obra de Dios, no sea solamente de palabra o de lengua, porque hay un dicho que dice que de lengua me como ¿qué? ¿Por qué? Porque está bien sabrosa, ¿verdad? Nosotros los mexicanos tenemos una gracia tremenda para preparar la lengua de res, exquisita. El dicho dice, de lengua me como un plato, ¿por qué? Porque puedo decir 1000 palabras, pero si no hay acción en las palabras, o que acompañen estas palabras, o que refuercen estas palabras, entonces mis palabras son dadas al aire solamente. El llamado de Juan es, si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana, tienes que actuar hacia ese quien amas. Pero si tú quieres que se pierda tu hermano, si tú quieres que se pierda tu hermana, dale palmaditas en la espalda y dile, todo está bien, no te preocupes. Así, hermanos. ¿Usted cree que cuando el Señor nos llama a la responsabilidad nos está llamando porque es un dictador que quiere que nomás le estemos sirviendo? ¿O porque quiere que nosotros nos salvemos? Quiere hacer un beneficio para nosotros. Él quiere beneficiarnos. Lo que el Señor nos manda, amados hermanos, es para nuestro bien. No hay cosa que el Señor nos mande que no sea para nuestro bien. Pareciera que Él quiere que nosotros le adoremos y le sirvamos y que seamos sus esclavos. Pero viéndolo bien, amados hermanos, nos damos cuenta, cuando analizamos bien la situación, nos damos cuenta de que Él lo único que quiere es que nuestro beneficio. Quiere evitarnos dolor que no es necesario. Quiere evitarnos sufrimiento que no es necesario. Quiere evitarnos que vayamos de caída como flecha, allá con el diablo y sus ángeles. Vamos a leer, amados hermanos, entonces,
que nosotros tenemos responsabilidad hacia nuestros hermanos. Al Señor Jesucristo, en una ocasión le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor les dijo la parábola del buen samaritano. Y cuando terminamos de leer la parábola del buen samaritano, nos damos cuenta que cualquiera es mi prójimo. Entonces nosotros tenemos un deber hacia todas las personas, contimás hacia nuestros hermanos. Ahora quiero empezar, amados hermanos, y voy a pedirles por favor que me acompañen en Romanos capítulo 12:1, porque necesito empezar con el deber que nosotros tenemos hacia Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad hacia a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Todos y cada uno de aquellos que han sido bautizados, que se han convertido, tomaron la decisión de venir a servir a Dios. Yo no conozco hermano o hermana que se haya convertido, que se haya bautizado después de oír el Evangelio, que lo haya hecho solamente porque quería sentirse bien o porque quería tomar un baño tibio o helado, como esté. La mayoría de la gente que se bautiza, hermanos, se bautiza sabiendo que está adquiriendo un compromiso con Dios. Y entonces nosotros tenemos un deber hacia Dios. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice el apóstol, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El hecho de que nosotros comprendamos estas palabras que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma es para que sepamos por qué Dios nos dio la vida, por qué Dios nos dio el ser. Él quiere que nuestro cuerpo se presente en sacrificio vivo. Y cuando habla de nuestro cuerpo, amados hermanos, si nosotros leemos el versículo que sigue, no se refiere solamente al físico, también se refiere al intelecto y al corazón, al centro de los sentimientos. Porque muchas personas sacan este versículo de su contexto para decir, miren, aquí dice que el cuerpo, el físico debe presentarse a Dios en sacrificio, así que no importa lo que traigamos en la mente o en el corazón. Y algunos otros piensan de la manera inversa, que no importa lo que hagamos con el físico si nuestro corazón y nuestra mente está entregada a Dios. Pamplinas, tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña en todo su esplendor. No solamente tomar una parte que creemos, que entendemos y quitarla de un todo. Si usted lee en Romanos 8:7, nos dice que debe haber una mente puesta no en la carne, sino en el espíritu. Romanos 8:7. Pero también tenemos Romanos capítulo 15, versículo 5, dice ser del mismo sentir que nuestros hermanos. Hay mucha escritura en la palabra de Dios que nos enseña que es presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Y otra de las cosas que significa es la humildad de mente como la que tenía nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a tomar forma de hombre, sufrió y fue sacrificado por causa de nuestros delitos y pecados. Y tuvo una muerte horrible, la muerte de cruz. Y era una muerte humillante, porque esa muerte era la que se le daba a los peores malhechores. Así que nosotros tenemos información amplia en la palabra de Dios, el por qué nosotros debemos de entregarnos a Dios, no solamente pensando que se refiere al cuerpo, sino en todo nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23, por favor. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Se fija? Ahora, el versículo 2 de Romanos 12 tiene el pensamiento completo que no solamente es el cuerpo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se fija, habla del cuerpo y habla de la mente. Y según Tesalonicenses, habla de todo nuestro ser. Es todo nuestro ser el que debe estar entregado a Dios. Todo nuestro ser debe estar entregado a Dios, amados. Si nosotros entendemos el deber que tenemos hacia Dios, tendremos menos dificultad para saber cuál es el deber para nuestros semejantes. ¿Usted sabía que el deber a nuestros semejantes tiene su origen en la creación? Cuando nosotros leemos allá en Génesis 1, 26 y 27, por favor. Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Por qué nuestro amor, amados hermanos, debe de estar enfocado hacia nuestros semejantes? Porque son criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, igual que cada uno de nosotros. En otras palabras, si nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios, tenemos una responsabilidad para con las criaturas de Dios. Cuando a mí me invitan a predicar, amados hermanos, yo no estoy pensando en predicar lo más bonito posible, en predicar lo más elocuente posible, en predicar una lección que les caiga bien a todos. Ese no es mi pensamiento. Mi pensamiento es, voy a ir a hablar con personas que son criadas a imagen y semejanza de Dios, igual que yo. Y si tengo una responsabilidad para con Dios, tengo una responsabilidad para las criaturas que Él crió. Invitarlos a la salvación. Sea usted hermano en Cristo, sea oyente, sea un amigo de alguno de los hermanos o de la iglesia, todos y cada uno de nosotros necesitamos la salvación. Pero esa salvación no es posible cuando creemos que la amistad es darle unas palmaditas en la espalda o el amor es darle unas palmaditas en la espalda, sino cuando realmente nos importa el intelecto, el corazón y el alma de cada persona. Acuérdense que el mensaje es como el arquero que tensa su arco, que debe de ir directo al corazón. Si nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios va a pasar por alto el hecho de que nosotros seamos como queramos ser, nada más que tengamos una apariencia de cristianitos, ¿verdad?, de tipos y de personas buena ondita, y ya Dios nos va a perdonar, porque al fin y al cabo lo que toma a Dios en cuenta es que nos portemos bien, entre comillas, ¿verdad?, mejor que los del mundo o mejor que otros. No, amados, entramos, y esta va a ser otra lección que voy a presentar primeramente Dios. Entramos a un servicio donde literalmente, hermanos, literalmente deberíamos de olvidarnos de nosotros mismos para poder servir a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo habla de sí mismo como un abortivo. Porque el Señor Jesucristo había escogido 12 apóstoles y luego a él como a un abortivo lo llamó a ser apóstol. Pero este apóstol, hermanos, aplicó las palabras de Cristo de una manera literal. Cuando Cristo dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando el Señor dijo, el que quiera amar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía, la va a salvar. El apóstol Pablo, hermanos, tomó al pie de la letra las palabras del Señor Jesucristo. Ya no somos nosotros mismos. Somos ayudantes de Cristo, somos siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó de tal manera que dio su vida por causa de nuestros delitos y pecados. Fue crucificado. Antes de ser crucificado fue martirizado por toda la noche. Lo golpearon. Le pegaron puñetazos en la cara por causa de nuestros pecados. Le escupieron la cara por causa de nuestros pecados. Le traspasaron el cráneo con una corona de espinas. Le pegaban con una vara en la cabeza. Lo hicieron caminar ahí vergonzosamente por toda la principal avenida hasta llegar al Golgotá, donde iba a ser crucificado. Por esa causa es nuestro Señor. Porque Él se entregó por nosotros. Y lo hizo porque el hecho de que Dios criara al ser humano fue con el propósito de que viviera para Él y que viviera con Él. El propósito de que nazca un niño, amados hermanos, una niña, es que sirva a Dios. No hay otro propósito. Nos podemos inventar miles de propósitos, pero el propósito divino de que alguien nazca es que le sirva. Por esa razón, porque se entregó por nosotros. Así que, amados hermanos, es tremendo que nosotros todavía estemos jugando a ser cristianos o que estemos jugando a ser la iglesia de Dios. Romanos 13, por favor, versículos 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 nos enseña claramente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, dice el Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que está hablando el apóstol Pablo aquí está hablando de que el tiempo apremia. El tiempo vale oro, amados hermanos. El tiempo es más valioso que ninguna otra cosa. Si una persona está destinada a morir en una semana, él quisiera que Dios le diera más tiempo. El tiempo lo malgastamos, lo usamos, el tiempo lo matamos. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy matando el tiempo. A veces hermanos que van a una consulta y se tardan todo el día ahí en la consulta, ¿verdad? Para no variar. Y llegan a la casa ofuscados, enojados. Perdí todo el día allí. ¿Por qué lo perdió? ¿Dónde lo perdió? Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. El cristiano no vino para perder el tiempo, amados hermanos, donde estemos. Sea la parte que sea, en un consultorio, en una oficina de gobierno, en la calle, en el camino, donde sea, amados hermanos, nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. Estamos para usar bien el tiempo, porque gracias a Dios y su infinita sabiduría, nosotros podemos servir a Dios donde quiera, hermanos. Y de muchas formas. ¿Usted cree que es pérdida de tiempo estar en un consultorio 4 o 5 horas esperando a que lo atiendan cuando usted está hablando con una persona de la palabra de Dios? O cuando está leyendo la Biblia ahí.
Eso no es perder el tiempo, hermano, es aprovechar el tiempo. Y hemos perdido todo eso, amados hermanos. Y dice el versículo 12, la noche está ya avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Nada más le pido que piense, amado hermano y hermana, ¿qué es lo que ocupa su mente principalmente? Medite, piense. Y eso que usted piensa que ocupa su mente principalmente, ese es su Dios. El trabajo, la familia, los bienes de esta vida. ¿Qué es lo que ocupa su mente principalmente? Dijo el Señor Jesucristo que no pusiéramos nuestra vista en las riquezas de esa tierra porque perecen, ¿verdad? Vienen ladrones y se las roban, viene la lumbre y las quema, viene el agua y las enmohece. Y luego añadió, pongan la mira, mejor, hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde la lumbre no va a quemarlo y donde el óxido no existe. Y pareciera que el Señor dijo, hagan tesoros en la tierra para que vayan al cielo. Muchas veces la entrega, hermanos, que tenemos para las cosas materiales nos debilitan en las cosas de Dios. Y nos debilitan de tal manera que toleramos el pecado y empezamos a vivir una vida pensando que estamos sirviendo a Dios, porque es un engaño del diablo, cuando realmente estamos yendo en picada hacia la perdición. Es muy importante que nosotros meditemos cuál es mi deber a Dios, cuál es mi deber a prójimo. Ahora, cuando nosotros pensamos en el deber a Dios, todo nuestro ser debe estar entregado a Dios y nuestra mente debe estar pensando en las cosas de Dios. Cuando nosotros pensamos en mi deber al prójimo, le estamos hablando a la gente del Evangelio, estamos tratando de rescatar almas para Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Vamos a leer ahí, por favor, un ejemplo en Hechos capítulo 9, versículos 17 al 18. Hechos 9, versículos 17 y 18, y dice la palabra de Dios, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo en las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El apóstol Pablo luego da testimonio de esto que pasó con Ananías, allá en Hechos capítulo 22, del 14 al 16, y alguna otra ocasión más también menciona lo que hizo Ananías, cuál fue el contacto que él tuvo con Ananías, y nos enriquece con más detalles acerca de que Ananías llegó el momento en que le dijo, levántate y bautízate, invocando su nombre, lavando tus pecados. Lo que quiero ilustrar aquí, amados hermanos, es el servicio de un discípulo llamado Ananías hacia Saulo de Tarso. Y ese servicio de Ananías fue el mismo servicio que Pedro y los apóstoles dieron a aquellos que se habían reunido en el día de Pentecostés cuando predicaron el primer sermón en el nombre de Cristo. Y cada una de las conversiones, amados, fue gracias a que alguien se tomó el tiempo de ayudar a su prójimo a entender que necesitaba un Salvador. Cada uno de los casos de conversión, amados hermanos, son ejemplos vivos de lo que debe de hacer cada uno de aquellos que dicen, yo amo a mi prójimo, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a poner un alto aquí por el tiempo. Yo les agradezco su atención y le pido en el amor de Cristo que medite en estas palabras.
Esta es la primera parte de este estudio. Mi responsabilidad hacia los demás. Si usted ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios y desea venir a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Si usted, hermano o hermana, ha estado fallando a Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas a Dios y decir, es un buen momento, empieza el año, es un buen momento para tomar esta decisión de servir a Dios para que Él me bendiga. Cuando usted está yéndole bien, sirviendo a Dios, es bendición de Dios. Cuando a usted le está yendo bien, sacrificando a Dios, no es bendición de Dios. Mediten esto, por favor. ¿Habrá alguien que acepte la invitación en esta noche? Puestos de pie, por favor, para entonar un himno de invitación. Dios les bendiga.